Vamos ahora a conversar de la realidad. Y en cuanto a la realidad, uno de los principales afectados en este momento y que está pagando la crisis del coronavirus en sus bolsillos, en sus pensiones, dinamitando sus ahorros, es el trabajador. El día de hoy queríamos precisamente conversar con un sector de la población que también, de alguna manera, está obligada a trabajar frente al reto de lo que implica el teletrabajo, ¿no es cierto?, el trabajo por Internet, entre otras cosas, y por supuesto también uno de los sectores que además de trabajar tiene que fiscalizar el trabajo. Estamos precisamente a través de la línea con Víctor Gómez. Él es secretario de Defensa y Disciplina del Sindicato Único de Inspectores de la SUNAFIL, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Muchísimas gracias, señor Gómez, por esta comunicación. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ingrid. Bueno, gracias por atendernos y quisiera que nos comente, porque hay muchos anuncios que implica el estatus laboral de los trabajadores. La suspensión perfecta de labores, que se supone que tiene que evaluar el Ministerio de Trabajo para ver si es otorgada de manera excepcional o no, el tema del retiro de las ETS o de las AFP, digamos, muchas de las cosas que se están diciendo ahora afectan a los trabajadores. ¿Cómo lo está viendo la SUNAFIL? Se supone que ustedes tienen que fiscalizar que estas medidas se tomen de manera justa. Sí, permítame empezar por un punto que creo que es muy importante. En realidad, el servicio de inspección de trabajo ha sido determinado no como un servicio esencial, según el decreto 044-2020 PCM. Por tanto, tenemos una limitación en cuanto al tránsito. También debemos darnos cuenta que de manera general el decreto de urgencia 029-2020 limitó los plazos en todo el sector público y por lo tanto se encuentran suspendidos de manera general, y los inspectores en realidad tampoco tenemos todos los equipos de protección personal adecuados. Ahora, este tema de la suspensión llama nuestra atención por lo siguiente. En realidad, la ministra de Trabajo, por ejemplo, vemos que hace 2 días en una conferencia ante la OIT señaló que tanto a pedido del pequeño empresario como las microempresas iba a sacar una norma justamente para habilitar esta figura. Nos hemos dado una separación o distinción por el tipo de empresa, y es un tema que justamente nosotros de una otra manera discrepamos, porque efectivamente se está afectando a todo tipo de trabajador al margen de si la economía o no de la empresa está dañada, ¿no? Ahora, precísenos entonces, ustedes no pueden circular porque hay un impedimento para circular, ustedes no pueden sacar un pase laboral porque no están dentro de la lista de la gente que debería seguir trabajando. Ok, entonces están haciendo la fiscalización de manera virtual, pero ¿cómo? Es decir, si un trabajador ahorita está siendo forzado a trabajar o lo están obligando a irse a su casa sin paga, ¿cómo denuncia este trabajador? ¿A través de la página web? ¿Se están dando abasto? ¿Cómo es un poco el procedimiento? Sí, en realidad ahorita los trabajadores están acudiendo a la página web de la SUNAFIL, ahí hacen su denuncia virtual, pero debemos darnos cuenta que como los plazos de manera general, como te indico, están suspendidos, simplemente está saliendo como una verificación de hechos, lo cual obviamente no cumple ninguno de sus objetivos, porque ni siquiera se puede poner una multa, lo que obviamente en este caso limita mucho nuestras funciones. A ver, no estoy teniendo una muy buena conexión en todo caso, pero mientras tratamos de arreglar eso, no sé si la conexión de internet es estable. Quisiera un poco leer la plataforma de denuncias o de demandas que ustedes como trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización tienen. Por ejemplo, ustedes consideran que ustedes no deberían haber sido incluidos o que no deberían haber sido incluidas todas las empresas en la suspensión perfecta. Es decir, tienen algunas demandas, no solamente a nivel como SUNAFIL, sino también a nivel de las medidas que viene tomando el gobierno. ¿Es así? Sí, efectivamente. Si pasamos justamente a la declaración jurada respecto a qué personas qué empresas se pueden acoger, en este caso a la suspensión perfecta, vemos que se habilita en el primer supuesto a la que, dada la naturaleza de las actividades, no pueden aplicar ni el trabajo remoto ni la licencia con goce de haber. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente la empresa, por más que tenga un respaldo económico y pueda pagar la remuneración de sus trabajadores, podría acogerse en este caso a la suspensión perfecta, lo cual obviamente es contradictorio cuando en este caso la ministra de Trabajo en diversos programas señala que este es un tema residual y que simplemente es para las empresas
prácticamente lo dice para el microempresario y el pequeño empresario, pero en la realidad ni la norma ni la declaración jurada indica ello, ¿no? Ujú. Ahora, con respecto al tema, por ejemplo, que la declaración jurada para acogerse a la suspensión perfecta es una puerta abierta incluso para los que no tienen problemas financieros, que va un poco con lo que mencionábamos, y que no se obliga que las empresas acrediten buscar acuerdos con los trabajadores, por ejemplo, otorgar vacaciones anticipadas y vencidas. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, normalmente hay cosas que están prohibidas, ¿no? Por ejemplo, despedir a un trabajador sin causal no es algo legal, tiene que haber una causal que esté debidamente notificada por escrito. Por ejemplo, negociar una reducción del salario tiene que ser una negociación, no puede ser una decisión unilateral, no se le puede obligar al trabajador, ¿no es cierto? De alguna manera amenazar o chantajear. Entonces, esas cositas, por ejemplo, ¿cómo se están fiscalizando? ¿Cómo está haciendo el Ministerio de Trabajo? El tema Y es si cuentan que el decreto de urgencia 038 indica que esté de acuerdo con el trabajador, pero en ningún momento hay una suerte de obligación de acreditar este tema. Y eso se condice con la declaración jurada en la última parte, cuando uno, por ejemplo, una empresa indica de que ha buscado los acuerdos con los trabajadores y marca la opción sí, bastaría en ese caso simplemente con que remita un correo, un WhatsApp, un mensaje con la recepción del trabajador. Entonces esto es totalmente contradictorio, porque si nosotros no permitimos que el trabajador se le dé un plazo razonable o pueda negociar esta solución, ¿de qué acuerdo estamos hablando con el trabajador si bastaría con obviamente que el empleador remita una comunicación? O sea, esto querría decir en todo caso que ¿qué opción le queda al trabajador? En este caso, lo que nosotros sugerimos es que el decreto hubiese señalado de que se acredite efectivamente que el empleador ha agotado los medios con el trabajador para ponerse de acuerdo y que la declaración jurada no establezca que basta con la restricción del trabajador, sino que le den un plazo razonable a él para ver si acepta o no esta decisión del empleador y obviamente ver medios alternativos a la suspensión perfecta. Uh-huh. Ahora, más allá del tema de la suspensión perfecta, ustedes también están diciendo que la inspección de trabajo puede verificar, bueno, no más allá, en realidad dentro de la suspensión perfecta, porque es una digamos, de las medidas más importantes que se han promulgado a partir de esta semana. La inspección de trabajo puede verificar, porque de acuerdo al decreto lo que dicen es que tienen 30 días para ver, ¿no es cierto?, las empresas que han decidido acogerse a esto, y que después de 7 días, ¿no es cierto?, si es que no se emite alguna opinión de parte del Ministerio de Trabajo, entra automáticamente en vigencia esta suspensión, no hay nada más que hacer. Y probablemente porque no se den abasto para fiscalizar todos los casos, es que finalmente es lo que va a ocurrir con muchas empresas, que no va a haber esta fiscalización de si realmente las empresas que no tienen de otra se acojan a la suspensión perfecta y más bien sean las grandes empresas que sí podrían tener otras opciones las que abusen de este recurso. Sí, efectivamente. Hay que darnos cuenta que nosotros somos en promedio 650 inspectores, cuando en realidad en la OIT y en la exposición de motivos de creación de la SUNAFIL se habló que deberíamos contar en el país con un promedio de 2.000 inspectores. Entonces, más las denuncias que ya están en este periodo de la cuarentena, que son, obviamente va a haber una sobrecarga de trabajo. Pero también hay que darnos cuenta de un tema que es muy peligroso, ¿no? El hecho que justamente en la declaración jurada y en el decreto de urgencia habilite a las empresas que solamente por su naturaleza de las actividades pueden acudir a la suspensión perfecta, hace que el inspector de trabajo ni siquiera tenga que analizar el tema económico, lo cual prácticamente en este caso sería como un pase libre a las empresas para que se acojan a esta figura y obviamente la inspección de trabajo como que avalaría simplemente este tema y no tendría que requerir esa información cuando en realidad es importante, ¿no? Uh-huh. Esto, digamos, de alguna manera se llama el silencio positivo, ¿no? Cuando no se elaboren este tipo de informes y finalmente ya de alguna manera entre en vigencia esta suspensión perfecta perjudicando a los trabajadores. Claro, porque el Ministerio de Trabajo no termina por pronunciarse, no se da abasto, etcétera. ¿Cuál es, de alguna manera, o cuál está siendo el trabajo de la SUNAFIL por estos días? ¿Cómo ustedes se están organizando? En realidad
Nosotros hemos solicitado tanto al superintendente como al ministro de Trabajo el diálogo, hemos propuesto el tema de la figura del trabajo remoto. Sé que a algunos inspectores justamente, lastimosamente, se les está combinando hacer visitas a pesar de que somos un servicio no esencial. Entonces, sí, no lo estoy escuchando en todo caso bien. Es justamente usar todas las tecnologías de la información. Sí, perdón. Sí, parece que ha habido una interrupción en todo caso en la señal. No sé si le hemos podido retomar. Sí, yo te escucho. Sí, lo estoy escuchando. Me estaba comentando usted un poquito sobre el tema de cómo los trabajadores o cómo ustedes estaban organizando desde la SUNEFIL para cumplir sus labores, ¿no? Sí, en realidad nosotros hemos indicado al superintendente, a la ministra de Trabajo, que estamos ya a usar todas las tecnologías de la información para hacer nuestras verificaciones y estamos justamente a ese llamado. Más allá que también es importante decirte, Ingrid, que en esta etapa de la suspensión perfecta, obviamente la gran mayoría de empresas que se encuentran actualmente cerradas y que no todas obviamente poseen la información digital. Entonces muchas veces también se va a producir este tema de la falta de información por parte de la empresa para acreditar este supuesto de la suspensión perfecta. Bien, bueno, en todo caso, y para ir finalizando, sí, quizá la pregunta también pueda ir con respecto a otras medidas como por ejemplo el retiro de la CTS, de la AFP. Sabemos que por ejemplo todavía está pendiente que el Ejecutivo se pronuncie sobre lo aprobado por el Congreso con respecto al retiro del 25% de los fondos de pensiones privados de los trabajadores. Dicho sea de paso, poco se ha dicho del tema de la ONP, que entiendo que retirar de la ONP es solo un beneficio que va a ser posible para aquellos que se acojan a la suspensión perfecta, porque claro, no van a tener sueldo, ¿no? En realidad estos beneficios no son otra cosa que un adelanto que es, valga la redundancia, son beneficios en favor del trabajador, ¿no? Entonces no vemos obviamente que haya una inyección económica de parte del gobierno en favor de los trabajadores, sino simplemente se están los beneficios, ¿no? Bien, bueno, en todo caso, la verdad es que es preocupante. Ojalá podamos tener esa conversación nuevamente. La señal no nos ha favorecido el día de hoy, pero sí me parece muy importante que se evalúen todo esto desde la perspectiva no solo de los trabajadores, sino de una de las entidades más importantes en términos de fiscalización laboral. Muchísimas gracias, señor Gómez, por este enlace. Como punto de repente final, también es importante indicar que de acuerdo al artículo 29 de la ley 28806, toda norma que va a ser sujeta a fiscalización es de consulta obligatoria. Lastimosamente la ministra de Trabajo no lo ha hecho y creemos que obviamente es una grave omisión, porque si hubiésemos conversado al respecto, hubiésemos dado nuestra versión y no se hubiese sacado esta norma, que es totalmente un despropósito en contra de los trabajadores. Bien, muchísimas gracias, don Víctor, por este enlace. Sin duda, es importante también que los trabajadores de la SUNAFIL puedan hacer escuchar sus voces, porque es clave, su papel ha estado siendo clave, eran los que acompañaban al Ministerio de Trabajo a todas estas inspecciones en caso haya abusos laborales. Ellos ahora no han sido considerados un servicio indispensable y ojo que ellos tampoco necesariamente están recibiendo de ser un servicio indispensable toda la protección que corresponde, porque no nos estamos dando abasto de mascarillas, no nos estamos dando abasto de equipos de seguridad. En cuanto a los protocolos, muchas entidades, no solamente privadas sino incluso públicas, están fallando de abastecer a sus trabajadores con este tipo de equipo de protección. Entonces es importante también haber escuchado un poco las demandas y el parecer, porque están en todo su derecho de tener una opinión concreta sobre lo que viene haciendo el gobierno, entre ellos el ministro, o la ministra, perdón, de Trabajo, el Ministerio de Trabajo. Ha sido Víctor Gómez, secretario de Defensa del sindicato de la SUNAFIL.